Entonces ahora empezamos en un concepto también muy importante, que es el de impedancia de entrada de la línea de transmisión. Sería la relación entre tensión y corriente en un punto a una distancia L, es decir, yo tomo aquí un punto a una distancia L de la carga, que quiere decir que está en una coordenada z igual a menos L, ¿vale? Una coordenada z igual a menos L. Pues en este punto yo mido la relación entre tensión y corriente, y esto yo lo defino como impedancia de la línea en este punto, que viene a ser la impedancia de entrada. Si esto es el punto de entrada de la línea, pues sería la impedancia de entrada, y si no, pues no es de entrada, pero es la impedancia de la línea en este punto, ¿no? Pues yo utilizo las expresiones que tengo para la tensión función de la posición entre la corriente función de la posición, que es la suma de la onda progresiva con la suma de la onda regresiva. Fijaos los signos de las exponenciales, que ahora hemos utilizado L igual a menos Z, y por tanto cambian los signos de las exponenciales con respecto a si utilizamos Z. Como siempre os he dicho, las dos expresiones de tensión y de corriente son las mismas, salvo que la de corriente tiene un denominador Z sub 0, que va a subir aquí arriba, y también que la onda de corriente regresiva tiene signo menos. Entonces me sale lo mismo, pero con la Z sub 0 que venía dividiendo en la corriente y con el signo menos de la onda regresiva de corriente. Entonces aquí tengo pues esto de aquí, que viene de la onda, esto de aquí que viene, sabéis, de la onda progresiva de la onda de tensión, suma de onda progresiva y regresiva. Bueno, me sale esto de aquí. Entonces aquí identifico este término gamma elevado a j a menos 2 j beta L. Este término de aquí lo identifico como el coeficiente de reflexión generalizado. Y veo que esta fórmula de la impedancia función de L es z sub 0 por 1 más el coeficiente de reflexión generalizado entre 1 menos el coeficiente de reflexión generalizado. Y la comparo con la fórmula que yo tenía para la carga. La fórmula que yo tenía para la carga recordad que la carga es la impedancia que hay en z igual a 0. Por tanto, la impedancia de carga es la impedancia de entrada particularizada en z igual a 0. Entonces yo particularizo en z igual a 0, la L también vale 0, la exponencial vale 1, y la fórmula que me da es justamente la que ya tenía yo para la impedancia de la carga. Esta fórmula de aquí es justamente la que se deduce, si tiramos para atrás, la que se deduce de la definición. Exacto. Fijaos, vamos a borrar. El cálculo que hemos hecho del coeficiente de reflexión en la carga, este coeficiente de reflexión en relación de onda regresiva de tensión entre onda progresiva de tensión, acordaos que os he dicho que a su vez es el coeficiente de reflexión generalizado en la carga, ¿no? Entonces, aquí yo puedo despejar la ZL. Si yo despejo la ZL, me sale esta fórmula. Y esta fórmula que me ha salido despejando la ZL es exactamente la misma que he obtenido aquí. De tal manera que las dos fórmulas vienen a ser la misma, una utilizando el coeficiente de reflexión en la carga y otra utilizando el coeficiente de reflexión generalizado. No hace falta acordarse de tantas fórmulas, sino si uno entiende los conceptos, pues puede pasar fácilmente de unas fórmulas a otras. Pues interesante, esto es la impedancia que yo veo en un punto, esto es la impedancia que yo veo en un punto cualquiera de la línea, dividiendo la tensión que existe en este punto de la línea entre la corriente que circula por este punto de la línea, y la tensión y la corriente son ambas sumas de las ondas progresivas más las ondas regresivas, ¿vale? Bueno, puedo obtener otra fórmula interesante para la impedancia esta, que no me dependa del coeficiente de reflexión. Puedo sustituir
la expresión del coeficiente de reflexión sigma en función de la impedancia de carga y así obtendré una fórmula para la impedancia de entrada que me dependa de la impedancia de carga. Bueno, pues vamos a hacer esto. Voy a borrar para volver a empezar. Vamos a hacer esto, es decir, aquí me ha salido una... Aquí tenemos una fórmula que luego la he ido reduciendo de esta manera, pero básicamente tenemos una fórmula que me depende del coeficiente de reflexión en la carga. Yo quiero pasar a una fórmula que me dependa de la impedancia de la carga. Pues sustituyo esto aquí dentro. Lo sustituyo, para simplificar multiplico todo por ZL más Z0, etcétera. Entonces aquí expreso la exponencial como suma de un coseno más J por el seno. Me queda esto de aquí. Aquí divido todo por el coseno y me queda la fórmula importante. Esta es la fórmula importante. La deducción me la he saltado así muy rápido porque simplemente ir manipulando. Y además seguro que la habéis hecho con Federico porque esta fórmula también sale en su parte. Y me queda que la impedancia de entrada función de L, o impedancia de la línea función de L, es esto de aquí, esto que he marcado en amarillo. Z sub 0 por ZL más J Z sub 0 tangente de beta L entre Z sub 0 más J ZL tangente de beta L. Esta fórmula tiene un análogo muy parecido en el capítulo 2 de Federico, donde en lugar de impedancias de cargas e impedancias de líneas de transmisión son impedancias intrínsecas son impedancias de un medio, las impedancias intrínsecas de un medio. En lugar de L está menos Z, por tanto este signo cambia, pero bueno, básicamente la fórmula es la misma. Entonces, lo importante es esto que he puesto aquí abajo. Esto es muy importante. Esto es la impedancia de entrada de una línea de transmisión de longitud L cargada con una impedancia ZL. Es decir, yo tengo una línea de transmisión, la cargo con una impedancia ZL. ¿Vale? O sea que aquí se ve hacia la derecha ZL. Tengo esta línea de transmisión. Entonces, en un punto cualquiera de la línea a una distancia L, pues la impedancia que yo mido, V de L partido por I de L, es justamente esta impedancia que tengo aquí arriba, ¿vale? Esta de aquí. Pero resulta que si la longitud de mi línea de transmisión es L, pues claro, en el punto Z, o en el punto menos Z igual a L, lo que tengo es la entrada de la línea. Es decir, si yo hago coincidir esta L, que en principio puede ser un punto cualquiera dentro de la línea, lo hago coincidir con la longitud de la línea, con la longitud física de la línea, pues esta impedancia es la impedancia de entrada de la línea. Es la impedancia de entrada de la línea. Y esto me permite empalmar tramos de línea. Esto lo tengo explicado aquí en este recuadro pequeño, pero lo voy a explicar con un poco más de detalle. Lo voy a explicar con un poco más de detalle aquí. Porque esto da lugar a un tipo de problemas muy habitual. Entonces yo tengo una carga. Bueno, quizá mejor, aquí ya que como no hay nada escrito, se verá mejor en negro. Yo tengo una carga, que puede ser lo que sea. Esta carga es la impedancia de entrada de lo que hay a la derecha, me da igual lo que sea, ¿vale? Yo tengo aquí una línea de transmisión. Con una impedancia característica. Entonces yo le puedo empalmar otra línea de transmisión con una impedancia característica diferente. Y yo quiero saber la impedancia de entrada que tiene todo este conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es calcular primero la impedancia de entrada, vamos a llamarle prima para que no sea la misma que esta, vamos a
calcular, primero calculo la impedancia de entrada esta de aquí, que me vendrá dada por la fórmula que hemos estado dando antes, que es esta. Esta es la fórmula de antes, lo que pasa es que como ahora no la tengo a mano, pues os la copio para que no la tengo a mano, no. O sea, yo la estoy viendo, pero vosotros no, pues la copio para que la veáis. Pues esta es la impedancia de entrada que tengo aquí. Pero entonces, resulta que esta impedancia de entrada se convierte en la carga, esta impedancia de entrada se convierte en la carga de la segunda línea de la línea Z sub 0'. Es decir, la línea Z sub 0, vaya, lo he dibujado muy mal, la línea Z sub 0' está cargada con la impedancia de entrada prima, esta de aquí. ¿De acuerdo? Por aquello del teorema de sustitución, porque en este plano de la línea de puntos azul, estoy sustituyendo todo lo que está a la derecha del plano por su impedancia de entrada, que es la que he calculado Zin'. Entonces, aquí, y ahora cambio quizá el color para que la Zin que veo a la entrada, pues va a ser Z sub 0', que es la impedancia de la línea que estoy considerando, la impedancia característica de la línea que estoy considerando ahora, por la carga es Zin' más J, Z sub 0', que es la impedancia característica de la línea que estoy considerando, y aquí abajo pues lo mismo, ¿no? Es decir, en la segunda línea la carga es Zin', que es la de entrada de la primera línea, que aquí primera y segunda no es en orden desde la izquierda, sino el orden en el que analizo, ¿no? La impedancia de entrada Zin' de la primera línea que analizo es la impedancia de carga de la segunda línea que analizo. Entonces esto de aquí es muy habitual hacerlo y permite resolver muchos problemas, y precisamente es una aplicación muy clara y muy bonita de lo que sería el teorema de sustitución. Podemos incluso, luego haremos problemas en los cuales se hace una analogía con los multicapas de Federico. En el capítulo 2 de Federico habéis estudiado los circuitos multicapa, o no le he dado tiempo y os lo he puesto en un vídeo o en unos apuntes aparte o algo. Bueno, circuitos multicapa no, quiero decir, medios multicapa que reflejan típicamente él trabaja en óptica y entonces él los interpreta en un contexto de óptica, como pueden ser una reflexión, yo que sé, unas gafas o cualquier cosa cualquier cosa de esta, pero los medios multicapa con Federico, ¿los habéis visto o no? Vale, pues entonces, pero bien, clase, lo habéis visto en clase, ¿no? No, porque en vídeo o en apuntes está seguro, vale. Pues entonces, fijaos que aquí, si esto fuera un medio multicapa, yo aquí podría decir, estos son capas de medio. Esta capa tiene epsilon 1, mu sub 1, esta tiene epsilon 2, mu sub 2, y por tanto de aquí tengo una impedancia raíz esto, ¿no? Y esta aquí tiene una impedancia intrínseca, esto de aquí. Y aquí tengo una carga que es la impedancia intrínseca, me he equivocado de letra, y aquí tengo una carga que es la impedancia intrínseca de lo que hay a la derecha. Yo quiero calcular el coeficiente de reflexión a la entrada. El coeficiente de reflexión a la entrada lo puedo calcular a partir de la impedancia con las fórmulas mías de coeficiente de reflexión en función de la impedancia. Y aquí este análisis que os he hecho de pasar de una impedancia a otra se puede hacer también con los multicapa de Federico, simplemente asimilando estas impedancias características con las Z sub 0 de las líneas de transmisión. Las constantes de propagación que pueden ser distintas, las constantes aquí sería sub 2.
Las constantes de propagación pueden ser distintas, pues van a ser las mismas que hay que poner las mismas en la línea de transmisión equivalente y en el medio, etcétera. Se puede hacer una analogía. De momento quizá no lo entendáis del todo, pero luego os haré algún problema o os enseñaré algún problema que está hecho en la colección de problemas de examen. Hay algún problema que está hecho para que veáis. Hay un problema de examen de Federico sobre esto que está resuelto también por líneas de transmisión para que veáis un poco la analogía de las dos cosas y cómo podéis utilizar las herramientas de uno para resolver lo del otro. Bueno, pues volvemos a la presentación de la clase. Esta es la explicación que os he hecho aparte, era este pequeño recuadro. Entonces, nos queda un cuarto de hora y vamos... Bueno, una vez tenemos la impedancia de entrada y el coeficiente de reflexión, pues podemos ver toda una serie de casos particulares muy interesantes. El primero es el cortocircuito cuando ZL vale 0. Sabéis que un cortocircuito está definido por tensión igual a 0. Entonces, como ZL es la relación entre tensión y corriente en el punto de la carga, evidentemente, pues ZL valdrá 0, ¿no? Entonces, si ZL vale 0, enseguida vemos que el coeficiente de reflexión es menos 1. La relación de onda estacionaria pues vale infinito. Por tanto, V mínima vale 0 y por tanto tengo mínimos de tensión iguales a 0. Y la impedancia de entrada para ZL igual a 0, pues si quito aquí las ZLs, me queda esto, se me simplifican las Z0s y lo que me queda pues es esto de aquí. Menos Zin igual a J, Z sub 0 tangente de beta L. Aquí hay una cosa importante. Esto no está en el formulario, pero como en el formulario tenéis la fórmula general, pues vosotros prácticamente podéis deducirlo en un segundo, lo podéis deducir cuando haga falta. Observar que es imaginaria. Es imaginaria, lo cual quiere decir que la potencia que entra, sabéis que la potencia que entra será la parte real de la impedancia de entrada por la corriente que entre. Espera, que no me cabe. Vamos a hacerlo un poco más grande. Será la potencia que entra es la parte real de la impedancia por la corriente que pasa por la carga al módulo de la corriente al cuadrado, ¿no? Entonces, si esto de aquí es imaginaria, la parte real vale 0. Por tanto, la potencia vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no se entrega potencia a la carga. ¿Por qué no se entrega potencia a la carga? Pues porque, como hemos dicho que el módulo de reflexión vale 1, si el módulo de reflexión vale 1, es que hay reflexión total, se refleja todo. Esto quiere decir que me rebota toda la potencia que yo le envío a la carga, no se entrega nada a la carga. Claro, un cortocircuito no puede disipar potencia. Simplemente un cortocircuito, en el caso de Federico, es el equivalente a la reflexión de una onda plana en un conductor eléctrico perfecto. Se refleja totalmente y no entrega potencia al conductor eléctrico perfecto si su conductividad es infinita y no disipa potencia, ¿vale? Bueno, aquí abajo tenéis unas fórmulas para la tensión y corriente en función de Z, pero hace tiempo que ya no las cuento en la pizarra porque total es sustituir, y si un día puede haber en algún problema de examen que os haga falta, bueno, estas expresiones las tenéis, pues sustituís gamma igual a menos 1 y sale lo que sale, ¿no? Sale concretamente sale un seno. Sí, dime. Sí. Sí, directamente tú aquí puedes cargarte las tensiones y poner campos eléctricos y las corrientes campos magnéticos. Y aquí esta Z sub 0 la cambias por la impedancia de onda en el medio, tal cual, sí. Bueno, esta Z0, la impedancia del medio, no, en el espacio, vamos a dejar la Z sub 0 porque es la impedancia de onda en el medio, pero no espacio libre, no es la de espacio libre. Las fórmulas te sirven exactamente igual.
En la guía, sí, esto de aquí es el campo eléctrico y magnético de la onda en la guía. Es decir, lo voy a poner aquí en negro, ¿ves? Nosotros tenemos esto. Entonces, fíjate, espera un momento. Tenemos V de Z en un punto, I de Z en un punto, ¿vale? Esto de aquí es un plano de Z constante. Entonces, en este plano de Z constante, el campo eléctrico y el campo magnético tienen una variación con X e Y. Pero esta variación con X e Y, en cuanto a la dependencia con Z, o sea, en cuanto a la dependencia con Z, con los componentes transversales, digo transversal porque puede tener componente X vectorial X y componente vectorial y a su vez también depende de X y de Y. Pero la variación en Z de la corriente del campo, voy a poner aquí, la variación en Z del campo eléctrico transversal y del campo magnético transversal es exactamente esta, la misma. La variación en Z. Luego tienen una variación en X e Y, que esto sí que hay que analizarlo resolviendo el problema de electrostática, porque acordaos que os dije, las variaciones vamos a ponerlo aquí, está un poco fuera de sitio, pero bueno, las variaciones con X y con Y me vienen dadas por la solución del problema estático. Entonces, para el problema dinámico le añado la variación en Z, ¿vale? Pero esto era solo si hubiera onda progresiva. Si hubiera onda regresiva hay que sumarle la onda regresiva. Y cuando le sumas la onda regresiva, tú tienes esto que era la onda progresiva. Esto es esto mismo sin pérdidas. Si no hay pérdidas, gamma es menos... Si no hay pérdidas, gamma es J beta. Entonces esto es la onda progresiva. Lo mismo para la onda regresiva se suma y ya está, y tienes la misma expresión. No, el campo eléctrico y campo magnético tienen, tienen dirección X, tienen una dirección que pertenece al plano XY y que va variando de punto a punto. O sea, están... Sí, esto estaba en los... Esto lo encontraremos por... A ver, ¿dónde lo encontraremos? Quizá... Por aquí, a ver si hemos dibujado algún campo. Mira, aquí hemos dibujado un campo eléctrico y un campo magnético, ¿veis? El campo eléctrico y el campo magnético tienen direcciones que están en el plano XY, son perpendiculares a Z, y el campo magnético lo pongo en azul, pues sigue estas líneas de campo y con estas direcciones. Entonces la dirección varía a lo largo del plano XY. Su valor también depende de XY. Son soluciones, la variación en XY es solución del problema estático. Entonces es cuando le añadimos cuando es un problema dinámico, que le añadimos la variación en Z, que es una variación en forma de onda. Entonces lo que decíamos, que estas expresiones de tensión y corriente me sirven porque analizan, fijaos que esto me analiza solo la variación en Z. Entonces me sirven para campo eléctrico y para campo magnético en cuanto a su variación en Z, sustituyendo V por E y I por H. Bueno, pues entonces otro caso particular interesante es el del circuito abierto. Para el circuito abierto tenemos una impedancia infinita, porque recordad que la ZL es la tensión en cero entre la corriente en cero, y el circuito abierto se define por corriente igual a cero. Entonces, pues automáticamente la impedancia es infinita. Si la impedancia es infinita, lo que se me va es esto, perdón, lo que se me va es la Z sub 0, que es comparativamente pequeña. Me queda coeficiente de reflexión igual a 1. Automáticamente relación de onda estacionaria infinito, por tanto hay mínimos de tensión iguales a 0 otra vez. Y bueno, yendo a lo interesante, sustituyendo la impedancia infinita en la carga, ahora los términos que se me van son estos de aquí, que son términos pequeños. Las ZLs se me simplifican. Las J... no, este término se me ha ido. No, la J del denominador me queda una menos J arriba. Y me queda menos J Z sub 0 por cotangente de beta L, siendo la cotangente el inverso de la tangente. Esta fórmula
Una vez más, no hace falta sabérsela porque se deduce directamente de la fórmula general la fórmula general esta de aquí que tenemos en el formulario es la que nos permitirá calcularlo rápido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las expresiones de tensión y corriente en función de Z, que, como decía, se deducen directamente y no, ya hace tiempo que no explico. Y siguiendo con los casos particulares, pues tenemos otro caso particular interesante, que es la carga adaptada. Esto ha salido ya, como es tan importante, ha salido ya comentado. Cuando la impedancia de carga es igual a Z0, pues enseguida veo que el coeficiente de reflexión vale 0. Esto ya está dicho de antes. La relación de onda estacionaria, si el coeficiente de reflexión es 0, la relación de onda estacionaria es 1, que también está dicho de antes. Entonces aquí si la carga Z sub L vale 0, esto se me va. Entonces, a ver, si ZL vale 0, esto se me va, me queda Z sub... Ah, no, perdón, es que ZL no vale 0, ahora estaba yo haciéndolo mal. Estaba yo como si fuera el otro caso. ZL no vale 0, ZL vale Z sub 0. O sea que ZL es Z sub 0, ZL es Z sub 0. Entonces el numerador y el denominador son iguales, todo esto de aquí se me va y me queda Zin igual a Z0. Esto es muy importante que cuando la carga es igual a Z0, no solamente tenemos onda reflejada igual a 0 porque el coeficiente de reflexión vale 0 en todas partes, sino que además la impedancia de entrada para cualquier posición L o cualquier posición menos Z, que es lo mismo, es siempre Z0 independientemente de la posición, es decir, siempre Z0 en toda la línea de transmisión. Esto es obvio porque como solo tengo onda progresiva, pues claro, la relación entre tensión y corriente en cada punto me viene dada por la relación entre tensión y corriente de la onda progresiva, porque es que no tengo onda regresiva y no tengo nada más que la onda progresiva. Y esto de aquí es lo que hemos dicho que era Z sub 0, ¿no? Entonces, pues eso, Zin igual a ZL es muy importante. Perdón, bueno, ZL que es Z0, las dos son todas iguales. Zin igual a Z0 es muy importante de saber. Y luego para terminar, que nos quedan 2 minutos, es el último caso. Bueno, último caso, quedan todavía más casos, pero bueno, hay otro caso muy importante que es cuando la línea tiene una longitud de lambda medios. Si tiene una longitud de lambda medios, el factor beta L, beta es 2pi partido por lambda medios, esto que es pues igual a pi. Entonces me queda la tangente de pi vale 0, se me van estos términos, entonces aquí de lo que me queda se me van las z sub ceros y me queda Zin igual a ZL. Es decir, una línea de longitud lambda medios nunca transforma el valor de la carga. A la entrada de la línea siempre vemos una impedancia de entrada igual a la de la carga, como si no hubiera línea. Es decir, nosotros, imagínate que tenemos una carga que ya está adaptada a nuestro generador y tenemos que alimentarla con una línea de transmisión. Pues sabemos que el hecho de poner una línea de transmisión me cambia el valor de la carga debido a la fórmula de las tangentes, pues me cambia, no el valor de la carga, me cambia el valor de la impedancia de entrada. Por culpa de esta fórmula me cambia el valor de la impedancia de entrada. Entonces, si yo ya tenía el generador adaptado a la carga y por culpa de poner la línea se me desadapta, porque me ha cambiado el valor de la impedancia de entrada, que ya no es la misma que la impedancia de la carga, ¿qué hago? Pues poner una línea de longitud lambda medios, porque a la entrada tendré el mismo valor que la carga y así estará adaptado. Esto quiere decir que si aquí está el generador y aquí está la carga, pues que a lo mejor tengo que ponerle una línea de transmisión que dé una vuelta para que la longitud sea lambda medios, ¿vale? Para que la longitud pueda ser lambda medios. Y a veces esto es una cosa que se hace, igual os enseño algún dibujo, pero a veces se pone la... Sí, dime.
Pues que me ha cambiado. Transformar es que lo cambio. El valor de la carga es ZL. Acordaos de esto, ya estamos yéndonos un poco al principio de lo que os explicaba. Yo tengo un... Esto está... por ahí, bueno, vamos a ver la... Vamos a ir por aquí. Es que ahora sí que ya nos salimos un poco de la hora. Pero bueno, a ver, es que esto lo he dicho antes, ¿eh? Esto de aquí es mi generador, mi línea de transmisión y mi carga. Yo quiero enviar una señal del generador a la carga. Pero el problema está que la impedancia de entrada que yo vea en general va a ser distinta de la impedancia de la carga. Por lo que os decía, por la fórmula de las tangentes. Porque hay que aplicar la fórmula de las tangentes y me cambia el valor. O sea, esta impedancia de entrada en general va a ser distinta a la impedancia de la carga. Si por cualquier motivo yo quiero que la impedancia de entrada sea la misma que la de la carga, pues lo que tengo que hacer es que la longitud de la línea sea lambda medios o un múltiplo de lambda medios. Porque si es un múltiplo de lambda medios, fijaos que si es un múltiplo de lambda medios, tengo una, si es n lambda medios, pues tengo una n que me multiplica aquí a pi, tengo una n que multiplica pi y la tangente de n pi sigue siendo 0 y entonces pues puedo tener un múltiplo entero de lambda medios, ¿no? Es una cosa que a veces se hace, que es alargar la línea para que la longitud sea la que nos interese, la que nos dé la impedancia que queremos tener, en este caso la misma que la de la carga. Cuando la impedancia de la línea es de lambda cuartos, pues bueno, sustituimos L igual a lambda cuartos en la fórmula de la impedancia de entrada. Entonces, para L lambda cuartos, beta L es 2pi partido por lambda cuartos. Esto es igual a pi medios. Me queda la tangente de pi medios. La tangente de pi medios vale infinito. Si aquí le pongo infinito en la tangente, se me van estos términos que serán pequeños. Y entonces se me van las tangentes y las jotas que están iguales arriba y abajo. Y lo que me queda es z sub 0 al cuadrado partido por zl. Y me sale una fórmula muy importante, que la voy a marcar también porque hay que saberla. Esta no me acuerdo exactamente del formulario, pero esta yo creo que no estará en el formulario porque es una fórmula que se deduce directamente de la fórmula general de la impedancia y además no cuesta nada sabérsela. Esta es una fórmula muy importante, que la he marcado así en rojo, la he marcado en amarillo y tal, porque es una fórmula muy importante para saber o deducirla rápidamente de la de arriba. La de arriba está, por supuesto, en el formulario. Entonces, esto me permite diseñar lo que se llama un transformador de impedancias en lambda cuartos. Y aquí lo tenéis en un recuadro pequeño, pero os lo voy a poner en una página aparte para que lo veáis mejor, que ya tengo aquí. A ver, yo tengo una línea de transmisión de impedancia característica Z sub 0. Quizá en negro. Ahora. Bueno, yo tengo una impedancia de una línea de transmisión de impedancia Z sub 0. Quiero adaptarla a una carga de impedancia Z sub L. A ver, estas dos impedancias son distintas, entonces no puedo conectarlo directamente porque entonces sabemos que habrá un coeficiente de reflexión distinto de 0, ya que la impedancia de la carga es distinta de la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces lo que a mí se me ocurre, ahora sí que cambio el color, es poner entre medio una línea de longitud lambda cuartos que me permita hacer la adaptación. Esta línea tendrá longitud lambda cuartos. Entonces tendrá una impedancia característica Z sub 0'. Entonces lo que a mí me interesa es que la impedancia de entrada en la segunda línea sea igual a la impedancia de la línea de transmisión que yo tenía antes, porque así en este caso el coeficiente de reflexión, vamos a ponerlo rojo quizá, el coeficiente de reflexión que yo veo
aquí en la transición entre z sub 0 y esta impedancia de entrada aquí, el coeficiente de reflexión será 0 porque las dos impedancias son iguales, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo hago? Pues recordemos la fórmula de la línea de lambda cuartos que acabamos de decir, esta fórmula de aquí. La impedancia de entrada es la impedancia característica de la línea de lambda cuartos al cuadrado entre la impedancia de la carga. Pues nos vamos al otro aquí, y la impedancia de entrada es la impedancia característica al cuadrado partido por la impedancia de la carga. Fijaos que aquí la impedancia que pongo es la impedancia característica de la línea de lambda cuartos. Por eso la z sub 0 al cuadrado de la fórmula de antes, la de la fórmula general, no es z sub 0 sino z sub 0 prima, porque la impedancia de la línea de lambda cuartos es z sub 0 prima. Entonces esta impedancia de aquí, de entrada, de la línea z sub 0 prima, yo le igualo al valor z sub 0, que es el valor de la impedancia que yo quiero tener. Y de aquí despejo z sub 0 prima igual a la raíz cuadrada de z sub 0 zl. Y esta de aquí es la fórmula que me da, la fórmula de diseño, digamos, que me da el valor de impedancia característica que yo tengo que poner en la línea de lambda cuartos para poder adaptar De hecho, a ver qué iba, así, como las impedancias características de las líneas de transmisión son siempre, acabo de dibujar un euro en lugar de un pertenece, aquí, ahí señor, vamos aquí un pertenece, y las dos impedancias características de cualquier línea de transmisión son siempre reales. Esto implica que yo solamente puedo adaptar con esta técnica, solo puedo adaptar con esta técnica impedancias de carga reales. ¿De acuerdo? Si la impedancia de carga no es real, yo no la puedo adaptar utilizando esta técnica porque no me daría una impedancia de entrada z sub 0 igual a z sub 0 que es real. Pensar que si la carga z sub L es compleja, la fórmula esta de aquí, si la z sub L es compleja, esta fórmula sigue siendo válida igualmente. Lo que pasa es que ahora la impedancia de entrada pues será compleja. La impedancia de entrada será compleja, pero la fórmula me sirve igual. Pero claro, como yo tengo que hacer que esta impedancia de entrada sea igual a la característica de la línea de transmisión z sub 0, que es real, pues claro, ya no podría ser. Pero en general la fórmula me sirve igual. Bueno, pues fijaos que esta adaptación con una línea de longitud lambda cuartos se utiliza muchísimo y podemos ver aquí ejemplos. En los ejemplos estos de aquí, a ver dónde están. Aquí, ¿lo veis? Mira. Fijaos aquí que tenemos un cambio de grosor de la línea. Fijaos este cambio de grosor de aquí. O sea, tenemos aquí una línea de transmisión que se divide en dos. Al dividirse en dos, en este punto hay una impedancia que es el paralelo de las dos y por tanto la mitad. Entonces, claro, yo tendría una desadaptación de impedancias entre la línea de transmisión que viene por aquí y al dividirse, que ve una impedancia que es la mitad porque tenemos un paralelo, pues que tendría una desadaptación de impedancias y por tanto una reflexión. ¿Cómo se soluciona esto? Con una línea de transmisión de lambda cuartos. Esta línea de aquí es de lambda cuartos, esta línea. Y es de grosor diferente que la otra, porque se puede demostrar que, bueno, esto está explicado en la teoría de líneas microstrip, por ejemplo en el libro de Possard, que en este tipo de líneas de transmisión que se llaman líneas microstrip, la impedancia característica de la línea depende directamente si es una función del grosor. Entonces yo cambiando el grosor cambio la impedancia característica. Entonces como yo aquí tengo que hacer un salto de impedancia característica z sub 0 a z sub 0', pues en este caso tengo que cambiar el grosor.
Bueno, pues ya hemos visto aquí el ejemplo y seguimos con los casos particulares. Nos quedaba el de lambda cuartos, ya lo acabamos de ver. Nos queda este de aquí, que la línea... Sí, dime, sí. Sí. No. A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Sí que sí, pero no. Las dos cosas a la vez. Exactamente, mira. Sí, es un poco paradójico, pero ahora te lo explico. Nosotros tenemos esto. Vuelvo a dibujarlo para que... Tenemos esto, ¿vale? Impedancia de entrada. Z sub 0, Z sub 0 prima, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ve la onda? La onda viene por aquí. Aquí ve una impedancia de entrada igual a Z sub 0. Por tanto, entra sin reflejarse, ¿vale? Entonces aquí se refleja y vuelve para aquí. Entonces aquí se vuelve a reflejar, porque aquí ve una desadaptación entre Z sub 0' y Z sub 0. Entonces, hay una onda transmitida, reflejada y una transmitida. Esta se vuelve a reflejar y vuelve a reflejarse y vuelve a reflejarse y vuelve a reflejarse. Y cada vez que se van reflejando hay una onda transmitida. Entonces tú me dirás, bueno, pues sí que hay una reflexión. Pues resulta que la suma de todas estas, vamos a cambiar de color, la suma de todas estas ondas transmitidas del interface este hacia la izquierda da una cancelación total entre todas ellas. Da una cancelación total entre todas ellas. ¿Por qué? Pues porque la impedancia de entrada es la misma que la impedancia característica y desde un punto de vista global yo no veo ninguna onda reflejada. Es decir, un observador aquí pone un medidor de campo, de hecho, haces el experimento de poner lo que se llama un medidor de onda estacionaria y observa que no hay onda reflejada, es decir, que la relación de onda estacionaria es 1, la onda tiene amplitud plana, no hay onda reflejada. De hecho, el experimento este lo hacíamos cuando yo estudiaba en Telecos, en aquella época se hacía el experimento este con una línea de transmisión ranurada, que es uno de los problemas que os voy a explicar en clase luego, el miércoles. Pero de hecho que sí, pues sí que hay reflexión, pero desde un punto de vista macroscópico global, yo no veo ninguna onda reflejada por el hecho este de que la impedancia de entrada es la misma que la impedancia de la línea de transmisión, Z sub 0. Míratelo de otro modo. Si la impedancia es la misma que Z sub 0, como no hay onda reflejada, toda la potencia se entrega a esta carga. O sea, es como si yo aquí tuviera una carga de valor Zin, pues toda la potencia se entrega a esta carga. Porque recordaos de que la potencia se puede escribir de muchas maneras, pero una de ellas es esta, y si el coeficiente de reflexión si este coeficiente de reflexión vale 0, pues no hay potencia reflejada, toda la potencia se entrega a la carga. Entonces, en la línea Z sub 0', como no hay pérdidas, toda la potencia que entra en Z sub 0' sale, y por tanto toda la potencia se entrega a esta carga. Entonces, resulta que al final toda la potencia que viaja por Z sub 0 se entrega a la carga Z sub L. Y Z sub 0' ejerce de manera correcta la función de adaptación de impedancias, aunque dentro hay infinitas reflexiones de ida y de vuelta. No sé, Marc, si ha quedado más o menos claro. Luego hay un apartado de los apuntes que veremos enseguida en la clase de hoy, que sale esto también, que no lo iba a explicar, pero ya que lo has preguntado tú, pues lo he explicado. Y está explicado también en un apartado del libro de Posar. ¿Ha quedado claro más o menos la...? Bueno, en Z sub 0 no. En Z sub 0' sí que hay una onda estacionaria. Dentro de Z sub 0' tú podrías poner aquí un medidor de amplitud de tensión y observarías una onda estacionaria. O sea, aquí dentro sí.
que vendría dada por el coeficiente de reflexión entre z sub 0' y la carga zl. Aquí sí, dentro de este tramo sí que lo verías. De hecho es una buena... se me acaba de ocurrir ahora, es una buena idea pues un año poner un problema de examen que sea el análisis de esto, ¿no? Pero bueno, supongo que a vosotros no será porque ya pero bueno, es una idea. Entonces, vamos a ver por aquí, ¿dónde estábamos? Cuando tenemos la posibilidad de que una línea de transmisión, en lugar de ponerle una carga, pues le ponemos otra línea, pero en este caso una línea que podríamos considerar o infinita o con una carga adaptada a ZL, pero lo que importa es que en esta línea de transmisión solamente tengamos onda progresiva y no tengamos, voy a hacerlo así tachado en negro, y no tengamos onda regresiva. Es decir, que esta ZL, ya repito, esta Z sub L minúscula sea, lo pone aquí, o una línea semi-infinita, no sé dónde está, bueno, aquí está este infinito dibujado, o sea, una línea que continúa hasta el infinito de manera como nunca se acaba, nunca hay onda reflejada, o si queréis la cargamos con una carga adaptada a la línea que no produce reflexión y es lo mismo. Entonces lo que a mí me interesa es que tengo una impedancia de entrada aquí, Zin igual a ZL. Pone Zin de 0 porque el plano de referencia Z igual a 0 lo ponemos aquí en la conexión. Entonces esto de aquí es el problema de siempre, donde ZL es igual a Z sub L minúscula, donde sub L minúscula es la impedancia característica de la línea de transmisión esta que yo pongo como carga, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el coeficiente de reflexión aquí, el coeficiente de reflexión una Z no, sino una gamma. El coeficiente de reflexión aquí, vendrá dado por la fórmula de siempre del coeficiente de reflexión, en donde hemos hecho ZL mayúscula igual a ZL minúscula, ¿no? O sea, la impedancia de carga en general, en este caso la particularizamos por ZL minúscula, que es la impedancia característica de la línea esta que hemos puesto que no tiene reflexión. Vale, pues ahora lo importante es que tenemos una onda transmitida. O sea, desde el punto de vista de onda reflejada, es lo mismo que cuando poníamos una carga Z sub L. Pero ahora hemos considerado el caso de que realmente haya una transmisión. Pues si hay una transmisión, habrá una onda transmitida, la he dibujado aquí arriba, la vuelvo a poner, habrá una onda transmitida por la línea Z sub L minúscula. Y esta onda transmitida tendrá como siempre pues una amplitud de onda transmitida por que si es la de la línea que teníamos antes, si es la de la línea que teníamos antes y aquí tenemos un coeficiente de transmisión, pues aquí tendremos V sub 0 más por el coeficiente de transmisión. Luego, como es una onda que se propaga hacia la derecha, pues por elevado a menos J beta L. Entonces, para calcular cuál es el coeficiente de transmisión T, igualamos la tensión en estos terminales que corresponden al punto Z igual a 0, igualamos la tensión que hay en la línea de la izquierda, que es la onda progresiva más la onda regresiva. La onda progresiva en la línea de la izquierda hemos dicho que tenía amplitud V sub 0 más y la onda regresiva tendrá la misma amplitud V sub 0 más por el coeficiente de reflexión. En la línea de la derecha la tensión es V sub 0 más por el coeficiente de transmisión y por la exponencial de propagación. Entonces en Z igual a 0, como la Z vale 0, las exponenciales valen todas 1 y se van, pues están multiplicando, y lo que me queda pues es obviamente, igualando estas dos cosas, me queda 1 más gamma igual a T, pues eso, el coeficiente T de transmisión es 1 más el coeficiente de reflexión. Esto habrá salido con Federico lo mismo seguramente, porque acordaos de que estamos analizando en el fondo el mismo fundamento físico, pero aplicado a dos problemas prácticos distintos. Entonces, bueno, si yo sustituyo en esta fórmula de aquí el coeficiente de reflexión que teníamos aquí arriba de la fórmula de siempre,
Bueno, yo sustituyo y me da esto de aquí. No hace falta sabérselo porque es solamente sustituir cuando haga falta. Y igual que para el coeficiente de reflexión se definían unas pérdidas de retorno, que era simplemente el coeficiente de reflexión expresado en escala logarítmica, pues aquí se definen lo que se llama pérdidas de inserción, o insertion loss en inglés, como el coeficiente de transmisión en escala logarítmica. Como es una relación de campo, pues va multiplicado, es un 20 logaritmo.